Gracias, muy bien. Pues en el marco de las actividades de la Jornada Académica Virtual en Generación y Aplicación del Conocimiento, dedicada al tema de los estudios organizacionales, les doy la más cordial bienvenida a este café universitario titulado Las organizaciones a debate, en donde dialogaremos sobre los efectos y las consecuencias en la toma de decisiones. Todo esto partiendo del análisis de la teoría de la racionalidad acotada de Herbert Alexander Simon. Desde la perspectiva de Simon, a lo largo de este café universitario comentaremos aspectos relacionados con la importancia de la cooperación, la coordinación, la comunicación y la planificación en el proceso de decisión y de los medios, algo muy importante y muy interesante, de los medios que utiliza la organización para influir en las decisiones de sus miembros. Todo esto como parte de las decisiones de grupo que se toman en las organizaciones. Para tal efecto, en esta ocasión tenemos el honor de contar con la distinguida participación de la doctora Viridiana del Socorro Priego Salas. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, doctora. También contamos con la participación del magíster Alejandro Luis del Río Mena. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora. De igual manera nos acompaña el doctor Jesús Álvarez Castillo. Bienvenido, doctor. Gracias por su participación y asistencia. Muchas gracias por la invitación. Nuestros participantes, cabe mencionar que son estudiantes del seminario en estudios organizacionales impartido por el doctor David Arellano Gold como parte de las actividades académicas referentes a la cátedra que lleva su nombre, recientemente instaurada en nuestra casa de estudios, la Universidad de Jalapa. Bien, pues me permitiré leer la semblanza de nuestros participantes y bueno, cabe mencionar que voy a comentar aspectos relevantes por cuestiones de tiempo. La doctora Viridiana del Socorro Priego Salas es licenciada en Contaduría por la Universidad Veracruzana, maestra en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Jalapa y candidata a doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana CONACYT. Es miembro en la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, socia del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, en donde forma parte de la Comisión de Normas de Información Financiera. De igual manera, es socia de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Es autora de diversos artículos de investigación, así como de capítulos de libros relacionados con la internacionalización de la educación superior y formación dual. Ha participado como ponente y asistente en diversos congresos nacionales e internacionales de investigación. Respecto a su experiencia profesional, colaboró en el Departamento Administrativo de Nestlé México durante el periodo 1999-2002. Así también prestó sus servicios en la Contraloría General del Estado de Veracruz en el periodo 2002-2008. Fue jefa de Departamento en Tesorería Municipal Jalapa en el periodo 2008-2009 y durante el periodo 2009-2010 se desempeñó como jefa de departamento en la Dirección General de México. En la Universidad Veracruzana colaboró en la Dirección General de Relaciones Internacionales en el periodo 2010-2017 y durante el periodo 2017-2019 fue jefa de Planeación Estratégica de la Secretaría Académica. Actualmente en dicha casa de estudios es docente en la Facultad de Contaduría y Administración y colabora en el Instituto de Investigaciones en Contaduría. Nuevamente, bienvenida, doctora Viridiana. Es un gusto que haya aceptado la invitación a dialogar en este café universitario. Bien, el magíster Alejandro Luis del Río Mena es un profesional interesado en asesorías a empresas, en la academia y en la investigación multidisciplinaria. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad La República, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de las Américas, magíster en Administración General de Empresas por la Universidad de Santiago de Chile y doctorando en Derecho por la Universidad de Jalapa.
Es académico universitario en diversas universidades, tales como la Universidad La República, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Ciencias de la Informática, Universidad de Chile, Universidad Central de Chile, Universidad Mayor, Universidad de las Américas y profesor invitado en otras universidades. Fue gerente general del Colegio de Arquitectos de Chile durante el periodo 2007-2017, gerente general de la Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño de Chile S.A. en el periodo 2009-2017. Es consultor de empresas tales como el Banco do Brasil, Inmobiliaria RAC S.A., Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores de Chile, Cooperativa de Carabineros de Chile y asesorías profesionales a empresas de diversas industrias. Durante el periodo 2008-2017 tuvo a su cargo la gerencia de Congresos Nacionales de Arquitectos y Bienales de Arquitectura. Ha participado en diversos cursos, diplomados y congresos. Fue expositor en la 13 Alzheimer's Disease Helsinki 1997. Respecto a la educación profesional continua, se ha capacitado en áreas de compliance, arquitectura, finanzas y contabilidad y gestión organizacional. Es miembro de la Comisión de Apelaciones del Registro Nacional de Revisores Independientes de Arquitectura, árbitro, arbitrador y perito tasador en diversas causas y tiene participación en reuniones OCDE en áreas de licencias profesionales, acreditación universitaria y ejercicio profesional. Bienvenido, Magister Alejandro. Es un honor contar con su participación. Muchas gracias. Un honor para mí. Gracias. Finalmente, y no menos importante, el doctor Jesús Álvarez Castillo es ingeniero en instrumentación electrónica, maestro en ciencias de la Tierra con orientación en física espacial, doctor en ciencias de la Tierra con orientación en física espacial y doctorando en educación en la Universidad de Jalapa. Ha participado en diferentes conferencias, cursos de especialidad y diplomados en temas relacionados con el desarrollo de software de circuitos impresos, geografía en México, informática, física, geofísica espacial y astronomía. Respecto a su experiencia como catedrático, académico e investigador, ha colaborado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De igual manera, ha colaborado en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Ha sido catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina en áreas de especialidad como informática naval, comunicaciones navales, marina en áreas, electrónica naval y análisis de operaciones navales. Ha sido asistente de profesor de asignatura en la unidad de programas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la misma casa de estudios ha participado en investigación en el área física espacial en el Instituto de Geofísica. Referente al tema de la divulgación de conocimiento, ha participado en talleres de divulgación de la ciencia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una vasta lista de publicaciones como primer autor y colaborador de memorias de congresos y revistas arbitradas. Bienvenido, doctor Jesús. Agradecemos su diálogo en este evento académico. Gracias. Pues bien, para iniciar esta charla, les comento que la dinámica es solicitar la opinión de los participantes a partir de unas preguntas detonantes y al final de esta charla, quien tenga interés en hacerles preguntas a los participantes, dependiendo del tiempo, les otorgaré el uso de la voz. De igual manera, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Pues bien, para iniciar esta charla, me gustaría pedir su opinión a partir de su experiencia profesional. Esto para conocer un poquito qué tanta presencia tiene la teoría en la práctica respecto a esta primera reflexión. De acuerdo con Simon, en el proceso de toma de decisiones de grupo, al interior de la organización es necesario esté presente el binomio cooperación-coordinación. Entendiendo la cooperación como esta parte esencial que permite a los participantes
compartir y esforzarse por una finalidad común. Y la coordinación como el eje principal que garantiza ese proceso de comunicación eficaz entre los integrantes del grupo. Desde esta perspectiva, la pregunta sería, ¿qué nos pueden comentar respecto justamente a la cooperación y a la coordinación al interior de la organización o las organizaciones en las cuales ustedes han colaborado? ¿Son factores que en la realidad están presentes? Si están presentes, la pregunta sería, ¿son factores eficaces? Y si no son eficaces, ¿qué consideran que falla en el proceso de cooperación, coordinación? Me permitiré ceder el uso de la voz a la doctora Viridiana. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, antes que nada agradezco la invitación a la Universidad de Jalapa Digital a este café universitario. Bueno, para empezar, debemos señalar que las organizaciones son de todo tipo, ¿no? Tanto públicas, privadas, es a las que nos referimos. Y bueno, como también sabemos que las organizaciones, lo más importante es el recurso humano, ¿no? Comentaba el doctor Arellano, las organizaciones son personas comportándose. Entonces, ahí el dilema de que, pues, todas las personas tenemos ciertos patrones para comportarse. Es por ello que las organizaciones se vuelven un poco dinámicas, de hecho, hasta un poco, muy, más que, pues conflictivas también, o sea, tiene de todos los lados, ¿no? Pues obviamente todas las personas tienen diferentes valores, experiencias, creencias, preferencias, ¿no? Y bueno, pues al tener todos estos diferentes comportamientos va a haber diferentes tomas de decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a encontrar muchas formas de actuar y es como dice Simon, ¿no? Simon lo que quiere es analizar a los seres humanos en la interacción en una organización. Hemos visto diferentes teorías de la organización en el café anterior de la parte 1, ¿no? Vieron las diferentes teorías de la teoría de administración, la teoría de sistemas, ¿no? Y aquí Simon es donde dice, no todas las organizaciones son como robots, ¿no? No todos pensamos igual, ¿no? Entonces es a donde se vuelve muy importante esta coordinación, ¿no? Que quisiéramos que todos estuviéramos enfocados a lo mismo, ¿no? Y es, pues en mi experiencia yo tengo a la universidad, ¿no? Es una organización muy, muy compleja, pues puesto que tiene diferentes pues entidades, ¿no? Dentro de una universidad tenemos facultades, tenemos centros de investigación, institutos de investigación, oficinas administrativas, ¿no? Entonces, obviamente el personal tiene diferentes personalidades, perfiles, ¿no? Y obviamente si tú les pones ahora sí que una orden, todos los van a tomar diferentes. Y ahí es donde debemos entrar, ¿no? Que donde haya una coordinación, tratar de que todos estén enfocados en la misma línea. Por decir, hasta lo vemos en las facultades, ¿no? Van a ser muy diferentes las del área del económico administrativo, las de humanidades, las de arte, todos, o sea, sus participantes van a ser diferentes. Y bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer, comenta Simon, ante esta racionalidad que tenemos toda como enmarañada, ¿no? Tenemos que tomar unos buenos instrumentos organizacionales, ¿no? Es ahí a donde entra todo este estudio de las organizaciones y ahí es donde es lo pues bonito, ¿no? O sea, digo, a mí me gusta mucho esta parte de este estudio y bueno, es muy diversa, sí, y a lo mejor como que siente uno que no va a llegar a un punto, ¿no? Pero yo creo que sí hay diversas formas de
de llegar a eso, ¿no? A un fin, al objetivo de la empresa, de la organización, de la institución, ¿no? Entonces, bueno, eso es por mi parte y ya dejo a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctora Bridiana. Sí, coincido con usted que no importa qué tan complejo sea el esquema organizacional, lo importante o lo que buscan, podría decir que todas, es llegar al mejor resultado, ¿no? Obviamente cada organización tiene objetivos distintos, diferentes, pero para que se pueda alcanzar o aspirar a este mejor resultado, pues a través de esta cooperación y esta coordinación, pues es sumamente importante que cada miembro del grupo conozca cuál es su lugar y cuáles son sus funciones dentro de este esquema. Por ello, la coordinación. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz, Magíster Alejandro. Adelante, por favor, con respecto a la misma reflexión. Sí, muchas gracias. Bueno, la relación entre coordinación y cooperación siempre ha estado en la discusión de este hombre administrativo que supera este hombre racional que plantea Simon. Eh, Porque a la larga va a tener que tomar decisiones dentro de la información que tiene. Yo creo que eso es muy relevante en la teoría de Simon. Entonces, a la medida que tenemos una información, podemos tomar decisiones que probablemente no sean perfectas. ¿Por qué? Porque no se está administrando un total de información, porque muchas veces las organizaciones no son capaces de entregar esta información o hacer que este actor dentro de este engranaje, dentro de esta gran maquinaria, pueda comprender lo que está y muchas veces lo limita a funciones muy específicas, ¿cierto? En el ámbito privado, de pronto uno encuentra uno busca la cooperación, pero sin embargo se encuentra con unidades que no entienden que tienen que cooperar, ¿ah? Sino que tienen pequeños bastiones de poder, digamos, dentro de las instituciones para determinar su propia validez. Y puede ser tanto estamental o podría ser de una manera transversal. Eso ocurre. Pero sin embargo, hay una responsabilidad directiva en el sentido de hacerle entender a alguien que está en algo que es mayor que el pequeño todo que él cree que tiene. ¿Ah? Ahí yo creo que hay un tema que Simon trata muy bien cuando define esta irracionalidad, ¿no? Ahora, también en la medida que hay cooperación, hay que entender para quién es la eficacia. Porque si existe una cooperación general, la eficacia es para el actor, pero también es para la institución. Sin embargo, necesitamos que este hombre entienda y tome decisiones en función de que está construyendo una catedral y no que está haciendo un muro de ladrillo, que es como el gran ejemplo que hemos dado, ¿no es cierto?, desde las bodegas, ¿no es cierto?, medievales. Ahí está la gran diferencia. Entonces, lo que se busca de una otra manera es que la información permita que alguien tome decisiones, pero que tome las decisiones correctas, porque muchas veces caemos en un proceso de toma de decisiones que es limitado y que no siempre va a estar en coordinación con la mega estructura a la que pertenece. Eso es lo que quisiera colaborar. Muchas gracias. Sí, claro que sí. De aquí lo que destaco es justamente lo que Simon menciona, o en esta lectura que analizamos, es justamente estos dos modelos que él nos habla, ¿no? El modelo cooperativo y el modelo competidor, que ambos se suelen presentar en las organizaciones. Este modelo cooperativo como entendido como aquel en el cual todos los integrantes de la organización, independientemente de que consideren de manera personal que existen otros medios por los cuales alcanzar los fines ideales para la organización, pues simplemente se suman al objetivo y a la finalidad de la organización y cooperan para ese fin, aunque de manera personal tal vez consideren que no es el ideal y que podrían tomar otro camino. Pero ¿qué pasa cuando estas tomas de decisiones individuales se toman siguiendo justamente estos fines personales y no como tal los fines corporativos? Es donde ya caemos a este esquema o este modelo competidor. Muchas gracias. Bueno, ahora le cedo el uso de la voz al doctor Jesús. Adelante, por favor. Muchas gracias también por la invitación. Un honor estar con ustedes. Bueno, en el caso muy particular,
me interesa más dar el punto de vista desde el medio militar. Digamos que es algo más, un poco más interesante y que yo creo que se apega más a la teoría. Digamos que en el caso del medio militar pasa y es muy marcado esta cuestión que Simon aquí marca de la limitación de la información. Digamos que aquí regularmente vamos a ver que cuando se da un problema y se pide que se tome una decisión, lo primero a analizar es cuántos actores son los que están dando esta decisión. Por ejemplo, si en el caso de que sea, vamos a poner el jefe inmediato, que estaríamos hablando de un departamento, el departamento de informática, al igual que en una universidad, ¿verdad? Dice, yo quiero que se haga tal cosa. Pero si esa decisión, digamos que él la recibe de alguien más, y esta no es, digamos que con las características que, entonces ahí estaríamos hablando de más de un actor. Entonces, esa es una complicación y ahí es donde vemos muy claro eso, de que la persona que va a efectuar, digamos que lo que se le está pidiendo, no puede muchas veces cumplir con los requisitos si no tiene la información de todos los actores que están dando esta orden. Entonces, eso se ve muy frecuentemente. Lo que sí podemos decir es que la cooperación siempre se da. Si es un alto mando el que dice quiero que, no sé, un día se dice quiero que todo se pinte de blanco, pues el acto, todos los demás actores tienen que obedecer y entonces todos se mueven y pintan de blanco. Digamos que eso es lo interesante, ¿no? Que dependiendo, como aquí sí estamos hablando de que no es algo horizontal, sino sí va a depender la jerarquía que se tenga, el que está más arriba es el que va a determinar qué se hace. Cómo se hace no les interesa, solamente les interesa qué se hace y que se parezca a lo que él se imaginó, ¿no? Entonces, digamos que esta es la diferencia, ¿no? que tendríamos allí, viendo ya esto aplicado. Gracias. Muchas gracias. Entonces aquí entra al juego justamente en esta estructura lo que es el tema del poder, ¿no? O sea, no tanto lo que es sí el proceso de coordinación para evitar estas fallas en la comunicación, pero en el ejemplo que nos plantea doctor es justamente el poder el que delimita la eficacia de la comunicación, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con una segunda reflexión, retomando a Simon, el individuo que forma parte de una organización, nos dice Simon, debe ser un individuo organizado e institucionalizado, es decir, debe estar sujeto en sus decisiones a la influencia del grupo organizado del que forma parte. Por lo tanto, las decisiones del individuo, pues obviamente van a ser producto de sus procesos mentales, pero dichos procesos mentales deben reflejar la consideración de los objetivos de este grupo organizado al cual pertenece. Para que esto suceda, la organización es algo muy interesante, ocupa mecanismos de influencia organizativa, nos comenta Simon, con los cuales la organización logra influir en las decisiones de sus miembros a partir de aspectos como los siguientes. En primer lugar, a partir de la división del trabajo entre todos los miembros del grupo, con lo cual, pues bueno, cada integrante del grupo cumple con una tarea específica, una tarea determinada, y así todas las funciones de la organización son atendidas. Un segundo punto o un segundo aspecto o elemento, la definición de estas prácticas tipo, con lo cual se define la forma o la manera en la que dichas tareas se realizan de una forma específica. Voy a decir un ejemplo tal vez con el establecimiento de manuales, ¿no? De procedimientos. Con estas prácticas tipo, nos comenta Simon, se logra liberar al individuo de la tarea de decidir o de tomar decisiones de cierta forma obvias para la organización, ¿no? Otro punto que nos comenta Simon que es importante es el establecimiento de un sistema de autoridad, y aquí viene lo que comentaba el doctor Jesús, para comunicar sus decisiones en los diversos niveles de la organización, de acuerdo a la estructura organizacional que tengan, ¿no? Ya sea de manera vertical o de manera horizontal. También nos habla de lo que son los canales de comunicación que considero que son sumamente importantes, con lo cual, pues bueno, se garantiza justamente que la información fluya en todas las direcciones de la estructura organizacional y que sea recibida de manera oportuna. Eso es algo también muy importante por todos los miembros del grupo.
Y finalmente nos habla de un concepto que se llama interiorización de la influencia, que no es nada más que el entrenamiento y el adoctrinamiento que la organización proporciona a sus miembros con los criterios de decisión que justamente la organización desea que cada uno de estos integrantes del grupo empleen. Con lo cual, pues bueno, las decisiones, gracias a la lealtad de cada uno de los integrantes de la organización, se tomarán tal como la organización lo espera, ¿no? O bueno, de manera muy, muy parecida. En este sentido, a su consideración, para que los integrantes de un grupo tomen las decisiones tal como la organización le espera, ¿cuál o cuáles de los mecanismos comentados con anterioridad merece mayor atención por parte de la organización para influir en las decisiones de sus integrantes? Esa sería la siguiente pregunta. Doctora Viridiana, adelante. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, pues todos los mecanismos que se utilizan en una organización son muy importantes, ¿no? Uno depende de otro, son eslabones, ¿no? Yo siento que no podrían estar apartados. Obviamente esto ha llevado mucho tiempo de experiencia y todo, y se han ido modificando, y es por ello que siento que no pueden estar separados. Bueno, es decir, o sea, si hay un buen sistema de autoridad, se va a ver reflejado en un canal de comunicación claro, oportuno, ¿no? Y así nos podemos seguir con todos los mecanismos. Obviamente, también para nosotros llegar a lo ideal que queremos en una organización, que es un procedimiento coordinado, yo creo que uno de estas mecanismos que nos podíamos enfocar es en el entrenamiento, ¿no? Es decir, en la capacitación de todos los miembros de una organización, porque, o sea, desde los operativos, staff, directivos, y es así como que va a haber una pues mayor sintonía en sus tomas de decisiones, en los roles que están tomando cada quien, la posición que tiene que hacer, ¿no? Como comentabas en los manuales de organización, de procesos, de procedimientos, todos van a saber sus actividades a realizar, sus niveles de mando, ¿no? Pues les puedo comentar, digo, ahorita también me ponía a pensar, ¿no? Tanto en una organización privada, en una empresa, ¿no? Que es una organización privada, entre gobierno, que es público, entre una universidad. ¿Quién es el que se pondría como que la camiseta, ¿no? ¿Quién es como que, qué organización se ve un poco más coordinada? Y bueno, yo creo que podrán decir, no, la empresa se puede ser un poco más coordinada. A lo mejor, digo, en este caso, les puedo comentar, Nestlé tiene un entrenamiento muy exhaustivo, o sea, es de pues no de diario, ¿no? Pero sí está muy bien programados la capacitación, capacitación vertical, capacitación horizontal, como comentábamos antes de esta charla. Es muy importante esta comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Horizontal, vertical. Jesús dice, ¿no? Pues la vertical es donde están ahí en su experiencia. Pero bueno, en la Nestlé sí tienen un entrenamiento como muy marcado, y aparte es saber, o sea, tú estás dedicado a esto, a esto, a esto, y tú casi que no te importa el exterior está bien, los sueldos son muy buenos, y más que la capacitación, no sé, les podría decir que hay en inglés o algo para superarte como persona, es más bien para superarte en tu puesto, ¿no? O sea, tú quieres mejorar de puesto, pues tienes que echarle ganas, tienes que cumplir metas, entonces, de hecho, hasta se vuelve un poco como estresante, ¿no? Más que tomarlo como una capacitación de, ay, porque quiero pues ser mejor profesional, quiero seguir estudiando licenciatura, posgrado, algún posgrado, no. O sea, te especializas
en los puestos dentro de esta empresa, ¿no? Son procesos muy internos y muy, pues sí, un poco no podría, o sea, te capacitan para ese puesto, yo ese puesto no lo voy a poder encontrar en otra parte, ¿no? La coca, todos son muy específicos, ¿no? Y especializados. En cambio, luego en gobierno se nos olvida un poco esa capacitación, ¿no? A lo mejor hay una cada año, ¿no? Entonces, la gente sabe, los operativos, que los directivos van a venir y estar 3 años, 2 años, 1 año, ¿no? Entonces, saben que se van a ir. Puede que haya un buen canal de comunicación, puede que no, ¿no? Entonces, por eso es que, pero bueno, aquí lo que tiene a favor gobierno, que sus instituciones llevan toda la vida y pues ya están más que estudiadas, ¿no? Y por otra parte, la universidad, ahí depende también, una universidad pública se comporta muy diferente a una universidad privada, ¿no? Yo tengo como que un poco, tengo la oportunidad de estar en las dos y sí es muy, es un abismo, ¿no? Entonces a lo mejor en la pública te pierdes un poco porque te pierdes un poco porque es muy grande, está más dispersa, o sea, en este caso la Universidad Veracruzana tiene diferentes regiones de norte a sur, ¿no? Entonces, luego una empresa privada como que tiene más ordenados sus objetivos a seguir, ¿no? Entonces, no digo que una esté mejor, mal o algo, ¿no? Ni que sea mejor una empresa privada que una empresa pública, no, sino como que sí es diferente la óptica, ¿no? A donde se tiene que entrar estos estudios organizacionales, a donde tienes que, ahora sí diría Simon, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo y hay que tratar de estudiar cada eso para que haya una buena interacción y bueno, y ahora sí que una buena toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi participación en esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y justamente retomando este tema de la capacitación, recuerdo algo que también nos comenta Simon y a partir como de una interrogante, ¿no? Bueno, ¿cuál es la función del conocimiento en el proceso decisorio? Y bueno, justamente la función del conocimiento ha derivado de la limitación de nuestra racionalidad como seres humanos para poder conocer todas estas consecuencias de nuestras decisiones y tomar estas decisiones, digamos, perfectas. El conocimiento es el que nos ayuda a determinar las consecuencias que se derivan de cada una de las estrategias que nosotros tenemos como posibilidad para tomar una decisión. Si bien no conocemos todas las consecuencias, podemos, gracias al conocimiento, formar ciertas expectativas de las consecuencias futuras con base en las relaciones empíricas que conocemos, es decir, con base en nuestra experiencia y con base en la información acerca de la situación existente. Entonces, esa es la importancia justamente del conocimiento en la toma de decisiones. Muchas gracias, doctora Viridiana. Adelante, magíster Alejandro, con la misma reflexión, por favor. Muchas gracias. Sí, yo comparto lo que dice la doctora Viridiana en el sentido acá usamos una frase muy típica de abogados que es hay que distinguir. Porque efectivamente nosotros podemos tener teorías que comprenden situaciones dentro de un determinado marco de funcionamiento de una institución, pero es distinta la decisión en una empresa privada, en una empresa internacional como Nestlé, ¿no es cierto? En una empresa que es local, en el ejército, en la marina, como nos comentaba el doctor Jesús, en una universidad, también a mí me toca trabajar con actividades gremiales, me toca trabajar con empresas privadas y públicas, y todas tienen lógicas distintas. Lógicas que en algunos casos es una lógica estructurada y funcionamiento donde la cabeza piensa y el resto ejecuta, porque con eso se evitan errores. Por ejemplo, la lógica militar tiene eso. El teniente no puede pensar, tiene que seguir órdenes que da el general. Entonces esa estructura funciona. Hay otras estructuras, el caso público, donde
esa estructura está dada por leyes. Entonces la persona tiene que trabajar de acuerdo a lo que le dice la ley, no de acuerdo al criterio. ¿Ah? Le cortan el criterio ¿para qué? Para que haya una operación y probablemente muchas veces la capacitación o la formación no va de la mano por lo mismo, porque usted tiene que ejecutar esto y no tiene que pensar mucho más. ¿Ah? Y lo que es complicado, porque a la larga, y compartiendo con lo que dice la doctora Viridiana, el capital humano se empieza a perder. ¿Ah? Y se pierde la capacidad de las personas de interactuar y comprender mejor sus decisiones, sino que vamos acotándoselas para que no nos salgamos de los determinados márgenes. Sin embargo, hay otras actividades que lo personal me tocó trabajar, por ejemplo, que son actividades, grandes eventos que duran, por ejemplo, una semana. Y son eventos que se preparan con un año de anticipación. Y en ese año tú tienes que tomar gente que es externa y que durante una semana va a estar junta en función de una actividad y que terminando esa actividad se dispersan. ¿Cierto? A mí me toca trabajar las bienales internacionales de arquitectura. Entonces, claro, ¿cómo capacito a alguien que no va a estar siempre conmigo? Tengo que aceptar cierto grado de flexibilidad dentro de un discurso mayor. Y ahí hay que dar un espacio de decisión. Y las decisiones que va a tomar estas personas muchas veces van a ser decisiones, entre comillas, informadas, porque no va a comprender a lo mejor el total, va a comprender la parte que le toque. Entonces ahí, como no tienes ese espacio, ¿no es cierto?, dedicado como a la gran cooperación, porque no se conocen, tienes que apostar a la coordinación para que por la vía de la coordinación uno comprenda en función de la labor de otro cómo hacemos funcionar esto. Y lo saco a colación porque efectivamente ocurre en las mismas empresas que de pronto tienen las empresas internacionales, hay manuales rectores, ¿no es cierto? Y a mí me tocó trabajar en bancos internacionales donde el manual era preciso, o sea, usted se viste de tal manera. ¿Por qué? Porque en donde esté, la institución está sobre la persona. Pero sin embargo hay criterios locales. Y en esos criterios locales debemos apuntar efectivamente a cooperación, coordinación y la cultura institucional, más que entenderla como jerarquía, sino que comprender dónde participo yo, qué proceso estoy yo y dónde defino también no solamente mis decisiones, sino también los efectos de mis decisiones. Porque los efectos de mis decisiones probablemente afecten a una persona que está en otro lado. Y esa es la parte que cuando ocurre eso es la labor fundamental de la jerarquía, no del manual solamente, sino que hacer comprender a la persona que su decisión va a estar dentro de un concierto y que dentro de ese concierto va a ser un elemento que va o sumar o probablemente pueda afectar al resto. Yo creo que ahí hay un tema que Simon define cuando habla de estas decisiones. Se despega el hombre racional, ¿no es cierto? Y aparece este hombre administrativo. ¿Por qué? Porque lo descubre dentro de un contexto donde sus decisiones privadas no nos son relevantes. Son relevantes nuestras decisiones dentro del interior de esta organización. ¿Ah? Y ahí hay un aporte que a lo mejor subyace en lo que estamos conversando. O sea, usted por fuera no nos importa, pero por dentro sí nos importa, entonces tiene que entender que forma parte de una comunidad, que sus decisiones van a funcionar de tal manera, pero tiene que apuntar a efectos, y esos efectos no siempre se logran con el exclusivo manual, no se logran exclusivamente con la orden, se logran con formar una cultura organizacional que haga entender a cada uno cuál es el gran proyecto, cuál es su aporte y cuál es su interacción. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Alejandro. Y sí, coincido justamente estos efectos de las decisiones que Simon nos comenta que, pues bueno, difieren en este caso de lo que son las organizaciones públicas de las organizaciones privadas. Y nos comenta que los efectos justamente de las organizaciones públicas, y nos dice él al respecto que este tema, al parecer, de la toma de decisiones es un poco más sencillo en la organización privada porque sus consecuencias van a recaer únicamente en la organización. Sin embargo, a diferencia de lo que son las organizaciones públicas, pues bueno, las consecuencias de las decisiones ya recaen sobre toda una comunidad.
Y coincido también y suscribo este hecho de que los manuales no siempre son el mejor medio para poder tener esta coordinación, porque muchas veces caen en letra muerta, ¿no? O sea, si no se dan a conocer efectivamente al personal, si no se explican, si no se lleva a cabo una evaluación de los procedimientos. Hay una frase que retomo de mi jefa y ella siempre dice, orden dada, no supervisada, no sirve de nada. Algo así sucede muchas veces con los manuales, que sí están muy bonitos, pero pues finalmente no se aplican y no ayudan a tener esta coordinación al interior de la organización. Muchas gracias, Magíster Alejandro. Adelante, doctor Jesús, por favor, con su reflexión. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, en completo acuerdo con lo dicho por la doctora Viridiana, el Magíster Alejandro. En cierta forma, digamos que desde la experiencia de la Marina, ahí lo más importante, sí, para un evento es coordinación. Coordinación, y de ahí digamos que el siguiente elemento en importancia, una vez que ya se determina esa autoridad, de alguna manera se coordina todo, se dice, ok, este es tu jefe directo, este jefe directo, su jefe directo es este otro, ya que está todo bien organizado, viene el entrenamiento y el adoctrinamiento. Y aquí un caso, digamos que de éxito que así reciente que podemos mencionar es con lo que compete a la aplicación de las vacunas COVID. Entonces, mientras no se estaba, digamos, la Marina no metió las manos, se estaba haciendo bolas todo, digamos que en diferentes partes de México no se ponían vacunas, que dijeron que iba a ser aquí, que ahora acá y que, en fin, digamos que no había un orden. Llega Marina y digamos que Marina dice, presto mis instalaciones y yo coordino todo. Entonces, digamos que la autoridad de salud de Ciudad de México se le dijo que, mira, tú te pones allá, tú te pones acá, te va a tocar hacer esto, tú vas a checar esa Marina, digamos, se coordinó todo, pero al final de cuentas los miembros de Ciudad de México hicieron lo que Marina decía. ¿Qué fue? No había colas. Digamos que logró la gente vacunarse, procesos muy rápidos. Ahí vemos el resultado, pero ¿qué sucedió? Fueron entrenados y adoctrinados, en cierta manera. Entonces, antes de que ellos entraran a instalaciones militares, primero recibieron unas 3 semanas, qué era lo que cada una de estas personas de la Ciudad de México tenía que hacer. Y horarios también de que, ok, tú comes a tal hora, tú comes a esta otra hora. Digamos que se repartió de una manera tan bonita que realmente, o sea, digamos que hasta la gente salía con una sonrisa de la institución, ¿no? Y eso, digamos que es algo que no se ve, por ejemplo, en Sedena. Sedena, que es el ejército, no es tan ordenado como Marina. Pero digamos que Marina es un caso especial dentro de las organizaciones militares que rompe todos los esquemas con otras organizaciones militares. O sea, realmente, digamos que no es porque yo esté ahí metido, pero de alguna manera es lo que me ha agradado, ¿no? De esa parte de Marina. Sin embargo, digamos que no todo es tan lindo como ese es un ejemplo, digamos que muy bonito donde Marina puede coordinar. Pero ¿qué sucede cuando la situación, digamos que es, la autoridad dice, yo quiero, y aquí es donde viene el problema del objetivo. Entonces hay que entender cuál es el objetivo. Porque muchas veces el objetivo no es eficientar un proceso, que las cosas se hagan bien, sino el objetivo a veces es disuasión. Es decir, que vean quiénes somos. Y entonces allí no necesariamente es la cuestión de que se haga un despliegue con adoctrinamiento y entrenamiento, sino más bien que se vea bonito. Y entonces ese es, digamos que es otra cosa que a veces hay que también estar ahí luchando. Y bueno, en el área que a mí me toca, que es análisis de operaciones, allí a veces nos llega el problema, ¿no? Y voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Me dicen, a ver, tenemos este problema. ¿Cómo podemos eficientar una operación en el Golfo de California, donde tenemos infinidad de pescadores que no acatan reglas? O sea, ya se les dijo que no pueden salir a tal hora y demás. ¿Cómo resolvemos ahí el problema? Y digamos que allí realmente no hay ya una cuestión que se coordine todo. La población es tan vasta que no hay autoridad. Entonces digamos que ahí ese esquema rompe, entonces ahí el marino no sabe qué hacer. Entonces al final de cuentas, ¿qué es lo que muchas veces conviene? Pues más bien ya cambia el objetivo, ya no es tanto cuidar que no ataquen una especie, sino ahí el objetivo es cuidar que no haya violencia entre pescadores.
a pesar de que estén violentando una ley, pero digamos que hay muchas veces que aquí es donde se enfrentan estas situaciones porque no hay suficiente personal y porque aquí la autoridad se estaría poniendo en riesgo si determina que haya que hacer algo. Entonces digamos que dependiendo cuál es la misión que se tiene que hacer, va a ser como también cómo se va a reconfigurar todo y vamos a ver que hay veces que el entrenamiento y el entrenamiento va a ser importante, en otras cosas va a ser a lo mejor en ese sentido cambiar de estrategia, pero cumplir la función. Al final de cuentas, digamos que, sobre todo aquí una institución que tiene que cuidar, las funciones que tiene son variadas. Entonces, allí es donde vemos el principal problema. Y así podemos mencionar muchas operaciones, ¿no? Que cada una a veces tiene que cambiar de objetivo, porque ya a veces el objetivo principal es salvar la vida. Entonces, bueno, es algo interesante, digamos, que dependiendo del caso. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Y justamente aquí es donde retomo el concepto de decisión racional que nos aporta Simon y nos dice que consiste en elegir aquella estrategia que vendrá seguida de las consecuencias preferidas. ¿Cuáles? Las preferidas, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Debido al tiempo, tenemos preparada una tercera pregunta para reflexionar acerca del tema de la comunicación y la información. Pero no me gustaría tomar más del tiempo de sus agendas, así que para ir cerrando, les voy a pedir a cada uno de los asistentes que nos comparta un comentario de cierre para poder dar el uso de la voz a los participantes que tengan alguna pregunta hacia ustedes. Un comentario de cierre, doctora Viridiana, que nos pueda compartir. Muchas gracias. Sí, bueno, yo aquí, como en este café que estuvimos dedicados a Simon, pues puedo decir que es mi favorita teoría. Entonces, digo, antes yo me gustaba mucho la de administrativa, la de sistemas, ¿no? Pero ya la ves más a fondo y la verdad que se vuelve poco humana, ¿no? Yo creo que Simon tiene esta parte a donde quiso, a ver, no, cada individuo es diferente, o sea, no puede ser que ya porque está en tu organización tiene que o sea, si es sí, es sí, ¿no? Tomar esta decisión, la que tú quieras, ¿no? Entonces va a haber diferentes factores, todos somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, de actuar, de decidir. Entonces, yo creo que Simon es muy complicada la teoría, sí, es muy diversa, entonces en cualquier parte se va a tomar diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esta teoría me gustó que engloba, ¿no? Obviamente todas son importantes porque todas tienen su parte en una organización, tiene que estar estructurada de cierta forma, lleva un procedimiento administrativo, todo, ¿no? Pero yo creo que sí Simon le dio este toque, ¿no? Entonces, este toque humano, y yo creo que es el de los más complicados, pero pues obviamente que es el que debe de haber. Ojalá hubiera en todas las organizaciones, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias. Y me da mucho gusto estar y compartiendo, ¿no? O sea, algo como que dices, ay, cada vez puedes, o sea, no paras, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esta idea del café universitario se vuelve más relajado y de verdad que se aprecia mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Coincido, realmente se disfruta la charla, se disfruta el diálogo, las reflexiones y sobre todo pues el compartir las experiencias de cada uno de los participantes y también pues las preguntas de los asistentes que suelen siempre enriquecer. Suscribo lo que comentas, doctora Viridiana, y retomando también a Simon, que considera que es muy importante que cada miembro del grupo conozca su lugar en la organización, conozca cuáles son sus funciones dentro del esquema, identifique justamente lo que debe hacer y la forma en que debe hacerlo. Y todo esto, ¿por qué? Porque él nos dice algo muy importante, o sea, los integrantes del grupo son los instrumentos con los que la organización va a llevar a cabo sus propósitos. Así que coincido con su apreciación, doctora Viridiana.
Adelante, Magíster Alejandro, con su comentario de cierre. Sí, yo quisiera comentar que, tal como dice Irina, es una teoría muy interesante. Uno de pronto como que ve la cápsula organizacional solamente, pero da para mucho y es una teoría muy discutida. De hecho, invita a revisar. Yo, la medida que la estuve estudiando también, revisé qué pasaba con esta teoría, que pronto empieza a tener variaciones y no solamente desde la administración, desde las matemáticas, desde la economía, desde la psicología, ¿no es cierto? Después la desarrollan y ahí si hay alguien que se interesa en esto, hay que revisar la evolución que produjo, que a partir de esta teoría, no sé, desarrolla Rubinstein, Dixon, qué sé yo, Sang, entre otros. Y son de personas que están desarrollando pensamiento a partir de esta base, pero desde disciplinas distintas. Y ahí es una invitación también a los que les interesa este tema, a los asistentes, o sea, a nosotros mismos, darse cuenta que muchas veces estas teorías, más que ir siguiendo o en contradicción con las anteriores, que muchas veces lo que vemos en derecho, en administración empiezan a tomar derivadas en función de dónde están aquellos que lo estudian. Entonces la teoría de Simon es compleja al principio, pero cuando uno la comprende, se da cuenta que hay una gran riqueza, que aquellos que desarrollan la invitación a seguir, que la toman, digamos, la toman desde áreas distintas y que cada una de esas áreas tiene un valor, es un aporte para cada uno de nosotros dentro de la organización donde nos toque estar. Entonces yo agradezco también, aprovechando para cerrar mi participación, agradezco también este café, porque no solamente invita a hablar, invita a prepararse y invita a descubrir. Y eso es una cosa que me parece relevante y lo agradezco mucho. Muchas gracias. Al contrario, el agradecimiento es por parte de nosotros, Magíster Alejandro. Adelante, doctor Jesús, con su comentario de cierre, por favor. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, digamos que Simon es en parte algo muy atractivo porque hace pensar que cualquier decisión que tomemos siempre va a haber algo que no vimos, no se previó. Entonces, lo interesante es que es abre un abanico de cosas para plantearse y bueno, a mí en lo personal me agrada mucho este pensamiento que Simon y todo lo que él trae de teoría, porque a partir de lo que es la teoría de la decisión, digamos que sí nos ayuda a poder visualizar y ver cuándo una decisión va a ser fácil y cuándo a veces te va a decir Simon, ni te metes aquí, porque es difícil que tú puedas entender cómo piensan los demás. Entonces ahí te dice, lo que te conviene acá, en cierta manera, sería una decisión estratégica. Y si tienes control de todas las variables, pues bueno, puedes tomar una decisión, digamos que un poco más acertada, pero siempre también depende de la información que tengas. Entonces, en base a la información que tengas, puede ser incertidumbre, que puedes más o menos saber qué es lo que va a ocurrir de acuerdo a la experiencia. Puede ser bajo riesgo, si es de que le pegues o no le pegues a lo que quieres hacer. O finalmente puede ser incertidumbre y al final, pues bueno, si lo lograste, qué bueno, y si no, pues ya aprendiste. O sea, nunca pierdes, ¿no? Pero si es estratégica, ya es otra cosa. Porque si es estratégica, entonces ahí ya tendríamos que meternos con teoría de juegos muy probablemente, o con cuestiones ya enfocadas hacia una lección del magíster del discurso, ¿no? Para que las personas hagan. Entonces, bueno, realmente yo creo que hay mucho que decir, y sería muy bueno tener después un café como segunda parte. Y muy contento por esta invitación también y con los compañeros también. Es un honor estar con todos ustedes y gracias a la universidad. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues sí, me gustaría únicamente enfatizar en el tema de la comunicación al interior de la organización. Y bueno, rescatando esta frase, ¿no? O sea, si no hay comunicación, pues la organización no puede influir en las decisiones de sus integrantes. Me gustaría saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta
para la doctora Viridiana, para el magíster Alejandro, para el doctor Jesús, antes de despedirnos, que guste hacer, tomar el uso de la voz, ¿no? Bien, pues entonces vamos a dar por... Doctor César, Levanté la mano. Ay, perdón, doctor, no vi la manita arriba, es que me cambié de pantalla. Adelante, doctor, por favor. Ahí se da la teoría de la pigmentación, como la puse así morenita, ¿no? Ya no se toma en cuenta. Ya es la hora. Perdón. Adelante, doctor, por favor. Sí, no te preocupes. A mí me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Que ronda mucho en los estudios organizacionales. Bueno, recordemos que Simon escribe y se gana el premio Nobel, ¿no? Por todo este estudio sobre el comportamiento organizacional, donde destaca precisamente la propuesta de la racionalidad acotada, no más que limitada, ¿no? La racionalidad acotada. Pero la pregunta que normalmente ronda es ¿cómo se explica el modelo burocrático? Porque el modelo burocrático es el que se extendió y ocupamos no solo en las organizaciones públicas, sino también en organizaciones privadas, ¿no? ¿Cómo convive, ¿no? Esta explicación de la propuesta de que los seres humanos tenemos este tipo de racionalidad con las propuestas pues, burocráticas, ¿no? que abundan, ¿no? Y que la verdad es que no hay tanta variación, ¿no? Ya sea en organizaciones públicas o en organizaciones privadas, ¿no? ¿Qué pensarían al respecto? ¿Quién quiere tomar el uso de la voz? Bueno, Entre los tres. Ajá, yo- adelante. yo creo que César nos plantea un punto de discusión que es muy interesante, porque a la larga, ¿por qué se replica un modelo cuando se piensa que es mejor el otro? ¿Ah? Y yo creo que hay un factor referido a la seguridad del que nada hace, nada teme, o el que hace lo justo y necesario, no entra en peligro ni en conflicto. ¿Ah? Aquí muchas veces decimos, basta con que a alguien le entregues un escritorio y un timbre, y con eso ya tiene su vida solucionada, se convierte en funcionario y es feliz y le resulta la vida porque le llega el papel y solamente lo timbre y sigue, ¿no? Pero yo creo que hay un factor de seguridad, porque también el modelo burocrático yo creo que en algunas organizaciones más grandes no está tan presente en la actualidad. Desde la arquitectura, yo te puedo comentar que hace 30, 20 años atrás nos llamaba mucho la atención cuando se hizo un edificio, y los que son más tecnológicos que ellos lo van a entender, un edificio que por primera vez estaba iluminado. Entonces las personas dejaban de tener un escritorio y pasaban a tener una laptop o una tarjeta con los computadores SAN, no sé si ustedes se acuerdan, donde una persona podía conectarse en cualquier lugar, y se dieron cuenta que el concepto burocracia ya no existía en la medida que físicamente tampoco existía. Y la integración se producía porque yo quería discutir un tema con Jesús y me iba a su oficina y me conectaba mi tarjeta, o me iba a tomar un café con Viridiana y le dimos un valor a las personas. Y ese valor de las personas tiene que ver con decisiones. Es- y yo creo que las seguridades y las confianzas son las que entran en discusión. Y por eso un modelo predomina o predomina por sobre otro. No sé si eso ilumina un poco la respuesta. La pregunta, perdón. Bueno, yo por mi parte digo, hay, como mencionaba, ¿no? Hay muchas teorías y yo creo que se debe de tomar lo que conviene a cada organización. Ahora sí, como que hacer un traje a la medida, ¿no? No quiere decir que la de Simon sea para todos o toda completa, ¿no? Yo creo que cada organización va a tomar ciertas, pues lo mejor de cada teoría y lo que le conviene. ¿Para qué? Pues obviamente no porque la burocracia sea mala, ¿no? O sea, va a haber personas que tienen que timbrar y si no está ese, el que tiene que timbrar, pues ya falló todo un procedimiento, ¿no? Entonces, obviamente no todos tienen el nivel, no por, o sea, sino educativo, a lo mejor unos, pues yo quiero estar toda la vida ahí, no me importa, ¿no? Habrá otros que quieran seguir, o sea, entonces
Obviamente las organizaciones van cambiando, así como la tecnología y todo. A lo mejor ahorita, ni vaya, con el COVID ya no hay nada de papeles, ¿no? Alguna otra función debe tener esa persona. Entonces yo creo que sí van cambiando, hay que ir modernizando, o sea, como todo, ¿no? Todos los procesos, pero no es de que, o sea, siempre va a tener uno preferencia por algo, ¿no? Pero yo creo que sí, las organizaciones por eso se hacen tan complejas, ¿no? Y tan diversas, pero pues hay que hacer el traje a la medida, ¿no? Entonces yo creo que para eso es también este abanico de teorías y agarrar lo que mejor convenga, ¿no? Lo ideal sería armarla así, así, así y que todos fuéramos por esa parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que no creo que sea una buena o una mala, ¿no? Sino que hay que tomar lo mejor de cada teoría. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, de igual manera coincido con lo mismo. Considero que es el miedo a los cambios. Entonces, a alguien se le ocurrió que eso era lo mejor, se copió y se pegó, digamos, el siguiente sexenio o periodo, siguió funcionando, como dice la doctora Viridiana, fue obsoleto, pero al final el miedo al cambio es algo que se ve. De hecho, al menos aquí en Marina eso sucede. Ahí vemos que si se quiere cambiar algo, todo el mundo grita y pone el pie y hacen que no se vean resultados para que no se formalice. Gracias. Muy bien. Creo que pues da para esto y para más, ¿no? La discusión, sobre todo eso último que comenta Jesús, ¿no? Y un poco en la línea, ¿no? De lo que decía Alejandro. La verdad es que hay mucha, digamos, repetición, ¿no? Tiene un nombre esta situación, ¿no? Es decir, que uno ve que a alguien le funciona algo, ¿no? Y obviamente pues lo ocupas, ¿no? Pero de pronto es irracional la manera en cómo lo trasladas, ¿no? Se me ha ido el nombre, fíjate, de este fenómeno organizacional, y creo que eso por un lado, y por otro lado, pues todavía el poder que tiene el modelo burocrático. Digo, porque no lo quiero decir en la parte negativa, ¿no? Porque a veces se entiende burocracia como negativa. No, o sea, así tal cual que planteaba Weber, ¿no? El poder que tiene el modelo burocrático, y es donde toma especial valor estas organizaciones que son grandes y que no recurren precisamente a a este modelo, ¿no? Y que se construyen más bien como cerebros o como redes, ¿no? Y eso tiene, digamos, que un mérito especial. Y repito, no porque sea malo el burocrático, ¿no? Simplemente por la diversidad, ¿no? De lo que hay. Pero bueno, no, pues muchas gracias, les felicito, y bien interesante lo que han estado platicando. Gracias. Gracias, doctor César. Bien, tenemos otra pregunta por parte de quienes nos están siguiendo por Facebook. Nos comentan que ya existen computadoras cuánticas que son capaces de procesar 1,000 millones de operaciones por segundo. Y la pregunta es si creen que en este contexto la racionalidad del ser humano pueda dejar de ser limitada y se vuelva ilimitada. ¿Qué opinan? Bueno, desde mi perspectiva, no se rompería digamos que el sistema. ¿Por qué razón? Porque ¿quién la programa? Una persona. Entonces, al final de cuentas, aunque el equipo mismo tenga una base de datos muy amplia y demás, siempre requiere de algún tipo de programación. Entonces, digamos que en ese sentido, considero que lo que podemos hacer es de que pase de ser una decisión con incertidumbre a una decisión con certidumbre. Pero al final de cuentas, el que va a tomar la decisión no va a ser una máquina. Al menos si lo viéramos, hay una película que se llama War Game, que es el juego de la guerra. Y aquí hacen justamente este experimento, donde supone que hay una computadora que toma decisiones, y entonces la película lleva todo este enrollo a que de repente la máquina toma decisiones, pero la decisión que toma, por ejemplo, es que Rusia lanza misiles, ¿no? Y dice esta máquina que está en Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? Destruir Rusia. Y entonces digamos que la decisión de la máquina fue destruir Rusia y empezó a mover todo el ejército estadounidense. Y bueno, era una simulación, ¿no? Por fortuna en la película era una simulación. Pero vemos que ese fenómeno
si en su momento se planteó es porque ese es el problema de las máquinas. O sea, es una racionalidad que no tendríamos que hacerlas humanas para poder de alguna manera tener una protección, si lo vemos desde ese punto de vista de que hay decisiones que no es la eficiencia, que el rango humano es más importante, debemos programar eso, ¿no? Que es más importante el ser humano que cualquier otra decisión material, ¿no? Entonces ahí es una complejidad que considero que no solo la información puede resolver. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Adelante, Magíster Alejandro. Yo quisiera contar una anécdota que espero que responda a esa pregunta. Santiago, yo estoy en Chile, Santiago es una ciudad más o menos de 7 millones de habitantes, que tiene una complejidad vial como toda ciudad grande. Hicieron un proyecto de una gran central de semáforos para articular la ciudad, leía velocidades, cambiaba ritmos, programaba cambios de horarios de los semáforos, cambios de direcciones de calles y todo, y esto era de una gran eficiencia. Hasta que un día, y todo esto era automatizado y era fabuloso. Calculaba las horas de mayores flujos, desviaba los tránsitos, manejaba los flujos de la ciudad y todo maravillado. Hasta que entraron a robar al edificio donde estaba y se robaron el computador. Y ese día fue caótico. Y fue caótico porque no hubo una decisión, o sea, era tan perfecto que nadie pensó en que había que cuidarlo. Entonces, cuando pensamos en todas estas cosas de matemáticas o de algoritmos tan perfectos, desgraciadamente, como bien dice Jesús, o alguien los programa, o el señor que tiene que encenderlo en la mañana no llegó, o alguien se equivocó y no activó el generador, o se cortó la luz. Entonces les cuento ese caso porque es muy gracioso pensar que han pensado una cosa tan grande y nadie pensó en anclar o ponerle unos tornillos, digamos, al computador central. Y entraron los ladrones, se lo llevaron y dejaron a toda una ciudad en un caos vial que duró horas, que nadie podía avanzar, tanto trabajo. Entonces yo creo que pensar que el ser humano no esté presente hace imposible que una organización funcione. El ser humano tiene que estar, pero tiene que estar también sus decisiones. Y lo importante es que también ese ser humano, ya sea el cuidador, el portero, o sea el gerente, tienen que entender dónde están, para qué están, en qué están y cómo se relacionan con el resto de los actores de esta organización e incluso más, que ya se está viendo en los temas de compliance con los stakeholders. Ya los stakeholders ya no son elementos que estaban diferentes, sino que mis decisiones, tanto mía, tanto del portero, tanto del gerente, tanto de la señora que hace el aseo, tanto de la secretaria, tienen una relación con stakeholders que pueden crear un conflicto. Siempre hay que mirar que las decisiones tienen relación con los beneficios de una organización, pero también tienen que tener cuidado con los efectos internos y externos que ellos provoquen. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, definitivamente las máquinas no cometen errores, sino los errores los cometemos los humanos, ¿no? Pues bien, agradezco mucho la participación. Hemos llegado al final de este café universitario. Ha sido un gusto moderar esta actividad. A nombre del vicerrector de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, el doctor César Augusto García Soberano, quien nos acompañó en este café universitario. Agradecemos su participación, doctora Viridiana, magíster Alejandro y doctor Jesús. Así también agradecemos el acompañamiento y las preguntas de cada uno de nuestros asistentes. Los invitamos a participar en las actividades programadas para el día de mañana como parte de esta jornada académica. Será un honor contar con su asistencia. A las 9:30 tenemos un laboratorio de análisis organizacional. A las 12 del día tenemos la conferencia en gestión de proyectos con equipos internacionales. Y a las 16 horas tenemos una conferencia magistral internacional de estudios organizacionales y problemas perniciosos o wicked. Ha sido un gusto compartir esta tarde-noche de café universitario. Deseo que tengan una bonita noche de descanso y gracias por su participación y por el acompañamiento. Saber para trascender.
Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Felicidades. Gracias. Buenas noches, gracias.